Hola, el Todopoderoso les bendiga. Deseo que estén teniendo un excelente tiempo. Somos GESED Internacional y estamos aquí una vez más. Hoy iniciamos una nueva lección. Es una clase que se conoce con el nombre de arameo, arameo imperial. Vamos a orar pidiéndole dirección al Todopoderoso y hablamos de este tema. Señor, gracias te damos por tu fidelidad y misericordia, por tu amor y cuidado. Padre, guíanos, Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos, Señor, capacitarnos para ti, para tu gloria, Señor, para darte un trabajo con mayor excelencia. Gracias te damos, Señor, por las personas que tomarán esta clase. Bendíceles, guíales, que tu gracia, Señor, sea sobre sus vidas, Señor. Que podamos, mi Dios, aprender, interiorizar, Señor, estas clases, practicarlas, enseñarlas, Señor, también a otros para tu gloria y honra. Amén. Muy bien. En GESED Internacional tenemos un diplomado que se conoce como idiomas bíblicos, ¿correcto? Tenemos 5 niveles de hebreo, 5 niveles de griego, 2 niveles de arameo. 2 niveles de arameo porque obviamente el arameo va a compartir muchas cosas con el hebreo, o más bien el hebreo va a compartir muchas cosas con el arameo. Y la inmensa mayoría del texto bíblico veterotestamentario está en hebreo. Así es de que de arameo solamente vamos a tomar 2 niveles porque, reitero, van a compartir muchas cosas allí. Y quiero dar una apertura a este curso hablando del arameo imperial, lo que nosotros llamamos como arameo bíblico, realmente se llama es arameo imperial. También, reitero, nosotros lo vamos a conocer como arameo bíblico, que es también una manera muy diferente de escribirse el arameo de la Biblia, como se escribe el arameo de la actualidad. También tenemos que tener en cuenta eso. Reitero, este idioma se conocerá con el nombre de arameo imperial, arameo oficial y también arameo bíblico, teniendo en cuenta, ojo, que el arameo no se agota en lo que se escribió de la Biblia de arameo, para nada, ¿correcto? Lo que se escribió de la Biblia en arameo es solamente una muy pequeña muestra de lo que fue ese uso que se dio de una manera vasta, vasta en cuanto a tiempo, basta en cuanto a territorio, es decir, cronológicamente, geográficamente, culturalmente, ese arameo bíblico que, para que nosotros tengamos una idea, el arameo bíblico fue como el inglés, para nosotros hoy fue como el inglés de esa época, pero elevado a la n potencia, tanto en personas como que lo hablaban, obviamente guardando los porcentajes, como geográficamente, los sitios donde se hablaba, como cronológicamente, porque el inglés no lleva 200 años de ser hablado, ¿correcto? Por ser el idioma del país, digamos, imperio del momento, la potencia número uno del momento, ¿correcto? Pero el arameo fue hablado durante miles de años. Y eso lo vamos a ver entonces mediante este aspecto. Entonces, eso de llamarle a esto arameo bíblico, reitero, simplemente fue porque se colocaron por escrito en ese idioma algunas traducciones, algunos textos de la Biblia, pero no se va a agotar allí. Eso, por favor, que quede claro. Este arameo es considerado el idioma original, pues, de los arameos, ¿correcto? Por eso, pues se llama así, arameo. Los mismos siriacos. Son un grupo étnico de la Mesopotamia. Allí en el mapa que tenemos, allí lo podemos chequear, de todo lo que es como la media luna fértil. Ahí está la Mesopotamia, el Levante, el Cercano Oriente, y todo eso se conocía en la literatura antigua como Arán, lo que hoy en día sería Turquía, Siria, norte de Irak. Todo eso en una época muy lejana fue como ese sitio original de lo que se conocía como los arameos o los siriacos, ¿correcto? Eh, Ese idioma arameo, reitero, que se ha estado escribiendo de manera continua durante más de 3000 años, 3000 años. Claro, obviamente la manera en que se escribe ha sido diferente, ¿correcto? Si usted busca en internet arameo de la actualidad, pues va a ser una cosa totalmente diferente a lo que nosotros tenemos como arameo escrito en la Biblia. ¿Ya? Va a ser diferente. Ahorita vemos algunas partes de la Biblia que están escritas en arameo. Y es, reitero, totalmente diferente. Pasa igual como con el hebreo. El hebreo
pictográfico es una cosa muy diferente al hebreo de la Biblia, ¿correcto? Al hebreo clásico de la Biblia, al hebreo de la actualidad, que es una cosa que a mí realmente no me gusta, pero uno ve esas tres maneras de escribir hebreo y uno dice, ¿y esto es la misma, el mismo idioma? Sí, es el mismo idioma, sino que, reitero, escrito de maneras diferentes. Y está pasando lo mismo aquí con el arameo, como les estoy diciendo, se ha escrito de manera continua durante más de 3000 años, pero se ha escrito de manera diferente y también se ha hablado con diferentes variantes, porque hay muchos, en ese tiempo le llamaban dialectos, ¿no? Ese concepto de dialectos, por lo menos en la actualidad, bueno, y también en la antigüedad, realmente no estoy como muy de acuerdo con esa denominación que se le da a ciertos idiomas, ¿no? Eso es una denominación no tanto desde la lingüística y la filología, sino más bien desde los centros de poder. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en Colombia se hablan 60 idiomas, pero entonces la gente dice, no, es que ni siquiera son idiomas, son dialectos. Es mentira. La gente no los considera idiomas, pero porque son hablados de pronto por un grupo muy minoritario de personas, por una parte, y por otra parte ese grupo de personas no representan, digamos, a los sectores poblacionales hegemónicos del mundo. Entonces, por eso, tampoco su idioma tiene el nivel de ser llamado idioma. Entonces le llaman dialectos, ¿correcto? Reitero, en Colombia se hablaban 100 idiomas más o menos, en este momento se hablan 90, perdón, unos 60. Y entonces, no, para mucha gente el idioma oficial de Colombia es español y no hay otro idioma. Esos son dialectos. No, también son idiomas. Así es de que, si bien se habla aquí de dialectos, de posibles variantes del arameo, de todas maneras son también idiomas, porque es algo así como lo que nosotros veríamos, por ejemplo, entre el español y el portugués, entre el español y el italiano. ¿Correcto? Alguien dirá, no, es que uno es variante del otro. Esos son dialectos variantes, ¿no? Son idiomas como tal, completos, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces el arameo se ha escrito durante 3000 años continuamente, pero obviamente con muchos cambios en su manera de escribirse, muchas variantes y también en su manera de hablar con otros idiomas que son derivados de él, ¿ya? El arameo sirvió como un idioma oficial de la vida pública de ese grupo étnico que se conoce como los arameos, ¿correcto? En la vida pública, como idioma de administración de los reinos y de los imperios. Reitero, ese idioma fue el idioma oficial durante muchísimo tiempo de un vasto, pero de un vasto eh, territorio geográficamente hablando, ¿correcto? Porque de todas maneras fue el idioma de los imperios neoasirio, neobabilónico y persa. Recordemos que el imperio neoasirio, ¿y por qué le digo neoasirio? ¿Por qué se le conoce con ese nombre? Porque anteriormente, mucho tiempo atrás, el imperio asirio fue también un imperio, ¿correcto? Por allá, recordemos, con Nimrod y todo ese asunto, ellos tuvieron un despegue y una hegemonía bastante fuertes. Pero cuando se habla del imperio asirio, no se habla de ese momento con Nimrod y por allá de esa época muy antigua, sino que cuando se habla del imperio asirio, se habla desde el 740 Cristo al 612 Cristo. Allí, y por eso se habla del imperio neoasirio, ¿correcto? Que reitero, ojo con la fecha que le estoy dando, 740 Cristo al 612, aunque realmente Nínive, que era la capital del imperio asirio, pudo soportar al imperio neobabilónico hasta el 609, ¿correcto? Pero la verdad, la caída se decreta por allá en el 612. Y entonces ahí empieza el imperio neobabilónico, que también tiene la misma historia. También por allá en la época de Nimrod tuvo un auge bastante fuerte, pero cuando se habla del imperio neobabilónico, es el imperio que destruye al imperio asirio en el 612 y empieza a gobernar. Y gobierna hasta el 539, ¿correcto? Allí. Y el idioma arameo del que vamos a hablar fue el idioma oficial del imperio neoasirio, ojo con la fecha que le estoy dando, y del imperio neobabilónico, ¿ya? Y más aún fue también el idioma oficial del imperio persa, que también se conoce en la historia como los famosos aqueménidas,
Ya, ese fue el imperio persa que logró un esplendor grandísimo con Ciro, con Darío, y que ese está vigente desde el 539 hasta el 333. Y durante todo ese tiempo, reitero, el idioma oficial fue el arameo. Dense cuenta entonces de la importancia de este idioma que tres grandes imperios de la antigüedad lo hablaron, lo utilizaron como el idioma oficial, como el idioma de la diplomacia, como el idioma número uno del mundo, el que todo el mundo debería hablar si podía comunicarse, si quería comunicarse, independientemente del lugar donde esas personas venían. Aquí le dije desde el 740, los que son buenos para las matemáticas, desde el 740 antes de Cristo al 333 antes de Cristo, ¿cuánto hay allí? Ahí hay un poco de años. Pero aún les estoy hablando de la fecha 740 del Imperio Asirio que se levantó como imperio, pero antes de eso, obviamente, el idioma de ellos, digamos, o el idioma arameo, estaba ya circulando más o menos por allá desde el año 1000 antes de Cristo. Eso es bastante interesante. Entonces, también, aparte de que se utilizó en la vida pública, que se utilizó también como diplomacia, correcto, en la política, también fue un idioma de culto y de estudio religioso y teológico de esos imperios también, porque esos imperios también tenían teología, correcto, también tenían su religión y sus dioses. Y entonces ellos también hablan de este tema acá. El arameo entonces pertenece al grupo noroccidental, estamos en el oriente occidente, noroccidental de la familia de lenguas semíticas, ¿correcto? Recordemos que los idiomas se dividen en familias, ¿correcto? Nosotros tenemos hoy unas lenguas, una familia de lenguas, pero son lenguas modernas, ¿correcto? Están las lenguas romances, a la cual pertenece nuestro idioma español, el italiano, el portugués, correcto, el francés, etcétera, pero hay como unos 100 idiomas que pertenecen a las lenguas romances, están las lenguas germanas, a las cual pertenece el inglés, el, el, el alemán, etcétera. Pues siempre que se habla de estos idiomas de la Biblia, se tiene que hablar de las lenguas semíticas, porque las lenguas semíticas eran una familia de lenguas. Por ejemplo, estaba allí el hebreo, el fenicio, el ugarítico, el caldeo, ¿correcto? Obviamente yo le estoy hablando allí, le había dicho de el imperio neoasirio, el imperio neobabilónico, ellos tenían su idioma propio, ¿correcto? Pero reitero, también trabajaban este idioma para comunicarse con otros pueblos, digamos como de manera ininterrumpida, ¿correcto? Entonces, les estoy diciendo que el arameo pertenecía a la lengua, a la familia de lenguas semíticas de la parte noroccidental de la Mesopotamia y todo este asunto. Y también, por otro lado, el alfabeto arameo se va a convertir como en la base para la creación, para la adaptación de otros sistemas de escrituras, de otras lenguas semíticas también. Por ejemplo, el hebreo, lo que nosotros conocemos, el hebreo de la Biblia, básicamente son palabras en idioma hebreo, pero escritas con letras arameas. O sea, lo que nosotros conocemos hoy como el hebreo de la Biblia realmente era arameo, ¿correcto? Eran las letras del idioma arameo, que las toma el hebreo por allá en el exilio, ¿correcto? Y empieza a escribir hebreo con esas letras arameas, ¿ya? Entonces, este idioma arameo, reitero, va a ser la base para esos nuevos abecedarios, para que me entiendan de una manera, pero realmente en el hebreo recordemos que se llama es el Aleph Bet. En algunas épocas se le llamó a eso alefato, pero eso ya caducó ese nombre, se llama es el Aleph Bet. O por ejemplo también para el alfabeto árabe, que es un idioma también muy conocido para nosotros, pues tuvo allí su base con el alfabeto arameo. O sea que ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene este idioma, ¿ya? Ahora, por otro lado, las primeras inscripciones que se conocen del idioma arameo se remontan al siglo 11 antes de Cristo. Ojo, siglo 11 antes de Cristo.
Imagínense ustedes, ¿verdad? Que eso es muchísimo tiempo. En el siglo XI antes de Cristo está teniendo lugar allí en Israel, que en más o menos lo que se conoce como la época de los jueces, ¿ya? Desde por allá, la época de los jueces en Israel está más o menos del 1200 al 1050 en Israel. Entonces, desde esa época se conoce las primeras inscripciones, pero ojo con lo que les voy a decir. Un idioma primero se escribe o primero se habla. Realmente nosotros empezamos a escribir, a hablar muchísimo tiempo antes que escribir, ¿correcto? Eso significa que si las primeras inscripciones arameas se remontan de esa época, imagínense cuánto tiempo antes se había empezado a hablar el idioma arameo. Porque aquí hay una situación bien interesante, y es que las culturas son, por lo general, culturas ágrafas. ¿Ya? Ellas empiezan siendo culturas ágrafas. Una cultura ágrafa es una cultura que practica la oralidad, no la escritura. Muchos de ellos, por ejemplo, también pasaban en Israel, que sospechan de la escritura. No quieren como mucha cosa con la escritura porque la notan así como digamos, como algo como sospechoso. Ellos creen y les interesa más la palabra y vale más la palabra. En Israel, por ser una cultura ágrafa también, se demoró muchísimo tiempo en llegar a la escritura, ¿correcto? Pues esas personas que dicen que el mundo fue creado a través del hebreo, o que Dios utilizó el hebreo para crear el mundo, por favor, ubíquense. No, ni siquiera existía. No es así, ¿correcto? Reitero que si el arameo escrito data por allá del siglo XI antes de Cristo, ¿cuánto más hacia atrás está el arameo hablado, oral? Porque las culturas, los grupos étnicos empiezan siendo orales antes que ágrafos. ¿Listo? Entonces, eso significa que el idioma arameo es uno de los primeros idiomas en colocarse por escrito, uno de los primeros idiomas que conoce el ser humano. ¿Listo? Y como le comento, el idioma arameo fue el idioma que reemplazó al hebreo en las comunidades judías a partir del siglo VI antes de Cristo. Recordemos que ese es el momento en que el pueblo de Israel está en el exilio babilónico. Recordemos que allí en el exilio el idioma hebreo como que, digamos, se va perdiendo como idioma hablado, ¿correcto? Perdón, sí, como idioma hablado, digamos, de manera cotidiana, ¿correcto? Y se asume el arameo, en ese tiempo estoy hablando del exilio en Babilonia. Recuerde que el pueblo israelí llevaba al exilio entre el 606, correcto, hasta el 538. Algunos de ellos regresan, otros no, correcto. Y entonces, allí, reitero, en esa época, el pueblo de Israel que está en el exilio, toman las letras del arameo para escribir palabras del hebreo, ¿correcto? Es allí. ¿Por qué? Porque el hebreo que se utilizaba antes del exilio es un hebreo diferente, ¿correcto? Es un hebreo que se escribe de manera diferente a este arameo que nosotros conocemos, una escritura cuadrada y todo ese asunto, ¿ya? Entonces, reitero, ese idioma que estamos trabajando a partir de hoy se conoce como el arameo imperial, y se extendió hasta el final de la época, por allá, el Imperio Persa 333, ojo, como idioma oficial de esos imperios. Como idioma oficial de esos imperios fue reemplazado luego en el Imperio Babilónico por el griego, ¿correcto? Pero no significa que porque ya no se haya trabajado digamos, como idioma oficial de los imperios, no significa que haya desaparecido. Hasta el día de hoy no ha desaparecido el arameo. Entonces, reitero, es un idioma que se viene hablando más de 3000 años. ¿Listo? Hablemos un momentico de la clasificación del grupo lingüístico arameo, ¿correcto? Y allí está entonces, bueno, me quedo esto montado acá.
Vamos a hablar un momentico de este tema. El arameo, como todos los idiomas del mundo, ha tenido diferentes, digamos, épocas, ¿correcto? Se puede señalar desde diferentes épocas, que reitero, eso es normal en todos los idiomas del mundo. Así es de que hay una clasificación de este grupo lingüístico arameo, ¿ya? Por ejemplo, está el arameo antiguo, que a veces se cita en los libros como con una doble A, arameo antiguo, y ese arameo data desde el siglo X antes de Cristo a mediados del siglo VII antes de Cristo. Ojo, el arameo antiguo. Luego viene un arameo que se conoce con el nombre de clásico u oficial, desde mediados del siglo VII antes de Cristo al siglo segundo antes de Cristo. Allí es donde están, como les comentaba, los imperios neoasirio, neobabilónico y aqueménida, ¿correcto? Eh, Ojo, siglo VII al siglo segundo antes de Cristo. Obviamente es mucho tiempo para, digamos, tomarlo solamente con un numeral allí. Así es de que él tiene como ciertas subdivisiones. Está, por ejemplo, el arameo clásico, está el arameo bíblico, luego está el arameo medio, que data desde el siglo segundo antes de Cristo al siglo segundo después de Cristo. Y este arameo o incluye lo que se conoce como el arameo medio occidental, que también está dividido en arameo de Qumrán, en judeo-palestinense antiguo y arameo del Nuevo Testamento. Están los famosos targúmenes oficiales, que ahorita vamos a hablar de ello. Está un arameo que se conoce con el nombre nabateo y también está allí en el arameo medio, el arameo medio oriental. El anterior era el arameo medio occidental, geográficamente hablando. El arameo medio oriental, que abarca el palmireño, el arameo de Atrá, el arsacida y el siriaco antiguo, ¿correcto? Entonces allí llevamos el arameo antiguo, el arameo clásico u oficial, el arameo medio, y está también el arameo tardío, desde el siglo segundo después de Cristo hasta la época media. Ahí está el arameo tardío occidental, que a la vez incluye el judeo-palestinense, o también se conoce con el nombre del galilaico. Está también el samaritano, está el cristiano palestinense, o sirio también se le llama, o sirio-palestinense. Está el arameo tardío oriental. Los anteriores eran el arameo tardío occidental, ahora está el arameo tardío oriental, y este abarca un idioma que se conoce como el judío babilónico o babilónico talmúdico, ¿correcto? Por el Talmud, que está escrito también en arameo. Ya está otra clase de arameo que se llama el mandaico, el siriaco, y luego está el arameo moderno, que es el que viene hasta la época actual, y ese está compuesto por dialectos occidentales del Antilíban y está compuesto por dialectos orientales del Kurdistán. Reitero, son 3000 años de historia que tiene este idioma arameo. Ahora, el arameo está presente en algunos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, está presente en Esdras, ¿correcto? Esdras capítulo, desde el capítulo 4, versículo 8 al capítulo 6, versículo 18, ¿correcto? Esto que nosotros estamos viendo en pantalla es ya arameo. Esto habla de una carta que enviaron al rey Artajerjes unos personajes, aquí dice Rehum y Shishai, colocándole quejas de los judíos, ¿correcto? Rehum, Beel, Teán, Beshimshai, Safra, Ketabú, Abigra, Hadá, al Jerusalén, al rey Altajerjes, etcétera, etcétera. Y dice aquí en el versículo 9, la carta decía, Edayit, Rehum, Beal, Teen, Beshimshai, Safra, Ushael, y bueno, empiezan entonces a darle, reitero, quejas al rey. Eso es arameo. Está, reitero, en Esdras capítulo 4, versículo 8, al capítulo 6, versículo 18, ¿correcto? También está en el Esdras capítulo 7, versículos 12 al versículo 26. Estoy hablándole de algunas partes de la Biblia que están en arameo.
Esdras 4 del 8 al capítulo 6 18 y luego está en Esdras 7 del versículo 12 al 26. ¿Listo? También está en Daniel 2 46 al 7:28, que es, digamos, como lo más conocido allí. Una parte casi que la mitad o más de la mitad del libro de Daniel está escrito en arameo, desde el capítulo 2 46 al capítulo 7 versículo 28. Aquí está, y coloqué esto para que nos diéramos cuenta. Mira, aquí está el capítulo, el versículo 45, Daniel 2:45, ¿correcto? Y mire dónde está el capítulo, el 2:46. Aquí coloqué esos dos versículos para que nos demos cuenta del, digamos, del cambio que hay entre el idioma hebreo al arameo. Pero curiosamente uno esperaría, a ver, aunque uno no vea, aunque de pronto incluso aunque no sepa hebreo o arameo, pero uno dice, a ver, ese idioma es exactamente igual. ¿Correcto? Claro, es igual por lo que les estoy diciendo, porque lo que hicieron los israelitas en ese momento fue, en el exilio, fue tomar las letras del arameo y escribir palabras hebreas con letras arameas. ¿Me explico? Es lo que nosotros llamaríamos en la actualidad hacer la transliteración. Nosotros hacemos una transliteración fonética o lingüística. A veces cuando nosotros vemos una palabra escrita, una palabra hebrea, que se escribe de manera diferente con letras del español. Por ejemplo, el Elohim. Algunos colocan Elohim y a otros que colocan Elohim, ¿ya? Y entonces la gente dice, bueno, ¿y eso qué pasa? ¿Por qué Elohim o por qué Elohim? Eso está mal escrito, ¿no? Lo que pasa es que algunas veces se utiliza, reitero, la transliteración fonética y otras veces se trabaja la transliteración lingüística, ¿ya? Son palabras del hebreo escritas con letras en español, en esas transliteraciones lingüísticas y fonéticas. Algo así fue lo que hicieron los hebreos, ¿ya? Bueno, en ese caso los israelitas, en el exilio, que tomaron las letras del arameo para escribir palabras del hebreo. Aquí el versículo 45, reitero, está tal cual el hebreo, y el 46 ya es arameo. Este es el evento en el cual recordarán ustedes que, si mal no recuerdo, fue cuando Nabucodonosor quiere que le recuerden el sueño, ¿correcto? Y entonces es el, Daniel el que le está contando el sueño. En el 45 dice, Kol kabel di hatzeta di mitra eh, id seret even dilach binain. Entonces, viste una piedra que fue cortada de la montaña, no con mano de hombre, etcétera. Y luego en el 46 que ya empieza mire quién está hablando allí, Nabucodonosor. ¿Y Nabucodonosor en qué idioma le habla? En arameo. Dese cuenta. Ya le habla porque era el idioma, reitero, el idioma oficial, el idioma internacional. ¿Ya? Y en el 46 dice, ahí ya es hebreo, perdón, es arameo. Bedain, Malca, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Nefal, Anfoji, Ul Daniel, Segat, Minjat. Entonces, y Nabucodonosor se arrodilló y adoró a Daniel, ¿correcto? Binjojín, Amar, Lenach Sahá, Lej. Y entonces le mandó a preparar como unos tributos, etcétera. Entonces, fíjense que, reitero, no hay mucha diferencia, no hay nada de diferencia entre la manera de escribir el hebreo y el arameo. Note algo acá. Mire que este es un texto que también tiene una frase allí en arameo, que es Marcos 5:41, que pasa exactamente lo mismo. En Marcos 5:41 hay dos palabras escritas que son arameas, pero escritas en griego. Lo que quise es colocar este texto en griego para que nos demos cuenta de la diferencia. Mire, aquí esto es hebreo y arameo, que reitero, no se nota la diferencia. ¿Ya? Aunque usted no sepa hebreo y arameo, reitero, ni griego tampoco, pero si yo cambio la página acá
la diapositiva, se va a dar cuenta usted que este idioma es diferente, ¿correcto? Reitero, aunque no sepa, pero usted, la mera manera de escribir. Aquí estamos hablando, estamos leyendo aquí de derecha a izquierda, porque recordemos que el hebreo y el arameo se escriben de derecha a izquierda. Aquí en el griego no, aquí en el griego ya vamos de izquierda a derecha como igual con el español. Y entonces, todo para decirles que la diferencia entre hebreo y arameo frente al griego sí es bastante notoria. Mire el Marcos 5:41. Kai kratisastis keiros tu paidion legi auti. Talita kumi, hoestin mete dimeneumenon ton coración kai lego egeire. Entonces, eso es cuando el Señor le dice a la niña, Talita kumi, a ti te digo, levántate. Y dice Joestín, aquí está el término hermenéutica, el término hermenéutica que está en la Biblia en varias partes, y esta es una de esas partes donde está el término hermenéutica. Metermeneumenon, metermeneumenon, to corazón soy lego eye. Y te digo, levántate. Pues esto significa levántate, el famoso talita kumi. Esa es una palabra aramea, dos palabras arameas escritas con letras griegas. ¿Sí ve? Entonces, algo así, reitero. Aquí también se hizo como lo mismo. Se toman palabras arameas, pero mire cómo se escribe el arameo y mire cómo lo están escribiendo aquí. ¿Por qué? Porque sencillamente utilizan palabras griegas para escribir al arameo, ¿correcto? Entonces, reitero que esto lo estoy tomando, aunque más adelante voy a hablar de este versículo, pero lo estoy tomando para que nos veamos la gran diferencia entre el hebreo arameo frente al griego, que la diferencia es bastante notoria. Mientras que en el hebreo con el arameo no es nada notorio. Reitero, nosotros cuántas veces hemos leído, bueno, incluso en hebreo y arameo, y si uno no sabe que, perdón, Daniel 2 del 46 al 7:28 está en arameo, uno pasa allí de agache con esa parte, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, por otro lado, también es algo muy importante, hablando de Daniel, que en el caso de este escrito, se debe considerar que esos textos son o pertenecen, esa manera de escribir, pertenece al arameo medio que va desde el 300 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Ojo con lo que le estoy diciendo. ¿Quién hace esos análisis y esos estudios? Filólogos, lingüistas, eruditos del texto bíblico, que saben la diferencia, y no solamente del texto bíblico, sino de los idiomas como tal, en este caso arameo. Ustedes saben que hay gente especializada, por ejemplo, en egiptólogos, gente especializada en el ugarítico, en el caldeo, etcétera, en el arameo también. Y saben distinguir el arameo del arameo antiguo al arameo medio o a imperial, al arameo bíblico, etcétera, etcétera. Entonces ellos llegan a la conclusión de que el libro de Daniel, lo que está en arameo, no fue escrito. Primero, que no fue escrito por Daniel. Y segundo, que no fue escrito en la época de Daniel. Esto es una bomba para mucha gente. Entonces, eso es una cosa loca porque hay mucha gente que uno le llega a decir, no es que Daniel, el que escribió, el héroe del libro de Daniel, no escribió el libro de Daniel. Por lo menos no todo. Y mucha gente, "Oh, pero ¿cómo así? ¿Cómo va a decir eso?" Obviamente se ha venido enseñando mucho en las iglesias de, no, Daniel es el autor del libro de Daniel, a ver, es que tiene su nombre, es que es blanco es gallina lo pone, ¿qué más quiere ahí? Lleva el nombre de Daniel, está escribiendo en primera persona, etcétera, etcétera. Pero acá, desde una perspectiva lingüística, filológica, haciéndole un análisis desde el idioma como tal, por los neologismos, por las palabras que se están utilizando, palabras que van muriendo, otras que van creciendo. Reitero, esos son estudios que se hacen allí. Entonces se concluye que Daniel, por lo menos esa parte, no fue escrita en el exilio en Babilonia. Recuerde que Daniel está en el exilio en Babilonia. Recuerde que Daniel fue llevado al exilio cuando tenía más o menos unos 16 años. Él
está allí, fue uno de los primeros que fue llevado, por allá en el 606, correcto, porque cuando un imperio viene e invade un pueblo, lo primero que se lleva es o los matan o se los llevan a lo más pingüe de la sociedad. Recordemos que Daniel entonces era de clase cortesana, ¿correcto? Y ellos son los primeros que se llevan allá para evitar que luego se organicen y entonces se rebelen contra el imperio del momento. Entonces ellos se lo llevan allá, Daniel está en el exilio desde los 16 años, cuando Daniel allí en el Foso de los Leones, lo meten al Foso de los Leones, eso está más o menos por allá, cuando Daniel tiene unos 85 90 años. Daniel vive toda su vida prácticamente allí en el exilio en Babilonia. De hecho, él es el que ora diciéndole a Dios, Señor, recuerde que el tiempo de nosotros estar acá ya pasó, 70 años. Y aunque él le eleva esa oración al Todopoderoso, sin embargo, él no vuelve del exilio. Ya obviamente una persona vieja. Daniel era una especie como de político de la política internacional de Babilonia, ¿correcto? Entonces había hecho una carrera diplomática brillante, excelente. ¿A qué se devolvía? Después del exilio, Israel está hecho un peladero allí, eso todo está destruido. La gente que llega tiene que llegar a trabajar, a invertir dinero, tiempo, plata. Daniel, reitero, ya está muy viejo para eso, él no regresa. Pero una cosa es, recuerde que yo les he venido diciendo que una cosa es en la Biblia el tiempo interno y otra cosa es el tiempo externo. El tiempo interno es el tiempo en el que tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa. Y el tiempo externo es el tiempo en que se coloca por escrito esos asuntos. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Entonces se dice que Daniel, si a mucho le atribuyen, digamos, algunas partes pequeñas de su libro, ¿correcto? Por lo menos la segunda parte de Daniel no se la atribuyen a él. Y ahora se dice que esto que está escrito en arameo, Daniel no lo escribió porque Daniel, reitero, está en el exilio en Babilonia y le había dicho que el exilio está entre el 606 y el 538 y que esto que está en arameo data del 300 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Eso significa que a algunos eruditos le dan la fecha de la escritura de Daniel por allá en el siglo segundo antes de Cristo. De hecho, en el canon hebreo, el Tanaj, que es la sigla para denominar el Antiguo Testamento, que es el canon hebreo, Daniel está en los últimos libros. Y de hecho, para los judíos ni siquiera Daniel es profético. ¿Ya? Daniel está en lo que se conoce como los escritos, como los Ketubim. ¿Ya? Entonces, mire cómo se van tejiendo esas situaciones. O sea, es de que, ahora, por otro lado, digamos, eso no tendría mucho que ver y no tiene nada que ver en el sentido de que, bueno, ¿y eso qué incluye que esta persona sea la que escribió o no escribió? Pues realmente nada. Tiene mucho que ver, reitero, en la erudición, en el mensaje, etcétera. Pero por otro lado, igual el mensaje está ahí, sea el que lo haya escrito. Bueno, de pronto los eruditos me colgarían si me escuchan hablar de esa manera, diciendo que no tiene mucho que ver quién lo haya escrito o no. Bueno, además, digamos que esas son las partes gruesas de la Biblia en arameo. Reitero, está Esdras capítulo 4, versículo 8 al capítulo 6 18. Está Esdras 7, 12 al 26. Y está Daniel 2, 46 al 7, 28. Esas son las partes gruesas de la Biblia que están en arameo, ¿correcto? Pero además de esos textos que son, digamos, los principales, los gruesos y los más amplios del Antiguo Testamento, también aparecen otros versículos, otros apartados o por lo menos palabras que aparecen en arameo. Por ejemplo, está una en Génesis 31:47. Ese 31:47 que está aquí. Vayikra lo Labán llegar. Vea esa palabra. Sahaduta. De Jacob, Cajá, Lo, Galet. Entonces, Vayikra, Lo, Labán, llegar, Sahaduta. Entonces, llamó Labán a un sitio, llegar, Sahaduta. Llegar, Sahaduta. Mientras que Jacob, que dice, Ve Jacob, Cajá, Lo, Galet. Mientras que Jacob lo llamó
Galaad. Las dos palabras, Yegad, Sahaduta, que en algunas versiones la traducen algo así como, este es el mojón o el montón que sirve de señal para nosotros. Labán le llama o le coloca un nombre en arameo, Yegad Sahaduta, mientras que Jacob a ese mismo sitio le coloca un nombre en hebreo, que es el famoso Galaad que nosotros conocemos, en hebreo es Galet, ¿ya? Entonces, es el mismo sitio, pero que en un mismo versículo tiene un nombre arameo y en el otro un nombre en hebreo. Ahí está. Y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, lo llamó Jacob Galaad. Ahí está. Esa palabra, esa frase que está acá, llegar Sahaduta, es arameo. ¿Listo? También está en Jeremías capítulo 10, versículo 11. Kimna, Temudón, Lejón, El Ajayá, Di Ishmaya, Bearka la Abadu, Beadu, Mara Umin, Tejot, Shemaya Ele. Entonces, eso es como les dirás así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Es una palabra que le da el Señor a Jeremías para que le diga a las naciones, ¿correcto? Que los dioses. Entonces, recordarán ustedes, de pronto los que trabajan en hebreo, cómo se dice Dios en hebreo, o uno de los nombres para Dios, Elohim, ¿correcto? Miren cómo se dice en arameo, el Ahayá, el Ahayá. El Ahayá di Shemaya Bearka la Abedu, Yabedu, Meagá, Imen Tejón, Shemaya. ¿Se acuerdan cómo es en hebreo cielos? Mire cómo es en arameo, Shemaya. Entonces, allí ese mensaje está escrito en arameo. ¿Listo? En el Nuevo Testamento también hay algunas partes arameas que son prácticamente palabras, ¿no? O expresiones, realmente, más que todo. Está el Marcos 5:41, que era el texto que les mostraba anteriormente. Kai katisastis keiros tu paidion legi auti talita kumi hoestin meteri menomenon to coración soy lego ejeri. Entonces, el Señor eh, eh, le dice a esta niñita Talita Kum, ¿ya? Que traducido es levántate. Entonces, esa Talita Kum, y reitero, es una palabra, dos palabras arameas escritas con letras griegas. Me explico en lo que les estoy queriendo decir. En Marcos 7:34 dice, Kai anablepsas eiston uranon estenaxen kai legi auto efata ho estin dianokoi dianoktini. Jesús miró al cielo, respiró profundo y dijo, Efata, que significa ábrete. Esa palabra Efata es una palabra aramea, reitero que aquí está escrita con letras griegas. Aquí está hablando de un milagro que hizo a una persona, correcto, ciego, si no estoy equivocado. En 1 Corintios 16:22 dice, Eitis og fileiton kirion, y todo anatema, maranata. Todo aquel que no ame al Señor sea anatema. Y luego viene el famoso maranata. Las dos palabras últimas, que son muy conocidas entre nosotros, que le tomamos o hacemos una sola palabra de ella, maranata, ¿ya? Que algunos dicen Cristo bien, ¿correcto? Entonces, ese es el asunto. Vamos a ver cómo lo tradujeron acá. 1 Corintios 16:22.
Aquí lo traducen, si alguno no ama al Señor, entonces que sea condenado. Ven, Señor nuestro, ven, Señor nuestro. Maranata. Son dos palabras en el arameo y también en el griego que nosotros utilizamos una frase para decir Maranata, ¿no? Que significa, aquí lo traducen como ven, Señor nuestro. Listo. Ahora, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el arameo no se agota en el texto bíblico. El arameo se utilizó para diferentes traducciones de la Biblia, ¿correcto? Para diferentes targúmenes, que ya le voy a decir qué es targúmenes, e incluso aquí algunos hablan de que fue la lengua materna de Jesucristo, aunque aquí la verdad no es el tema para hoy, y no quiero, digamos, como meterme en este asunto porque eso es una discusión muy grande. ¿Ya? Algunos van a decir que realmente la lengua de Jesucristo, que Jesucristo sí hablaba arameo, correcto. Otros van a decir no, Jesucristo de ninguna manera hablaba arameo. Dicen que Jesucristo hablaba hebreo, pero que, digamos, el hebreo que Jesucristo hablaba o que la gente hablaba era un hebreo más coloquial, ¿correcto? Y que estaba por otro lado el hebreo litúrgico, el hebreo en el cual se había escrito el texto bíblico que ellos tenían, ¿correcto? Y, por ejemplo, el que lee el Señor en su discurso inaugural, según el libro de Lucas, capítulo 4, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto murió el Señor, etcétera, etcétera. Eso es él está evocando el libro de Isaías 61, pero Isaías 61 a su vez es una relectura de Levítico capítulo 15, el año del jubileo, ¿correcto? Lo que la gente dice es, algunos van a plantear que el hebreo solamente estaba, digamos, como destinado para el uso litúrgico, pare de contar, ¿ya? Que hebreo no se hablaba, por ser un idioma tan sagrado, no se hablaba en la cotidianidad. Que en la cotidianidad Jesucristo hablaba era arameo, ¿correcto? Y otros van a plantear que Jesucristo no hablaba arameo, que lo que realmente él hablaba era un hebreo que se ha llamado hebreo mishnaico. Y se le ha llamado hebreo mishnaico porque era el hebreo en el cual estaba escrito la Mishnah, ¿correcto? Y entonces, la Mishnah, recordemos que era como una cantidad de explicaciones, de comentarios sobre la Torá oral y la Torá escrita, la Mishnah. Recordemos que había allí dos grandes obras, la Mishnah y la Gemara, que esas dos obras realmente son las que conforman el Talmud. El Talmud está compuesto por la Mishnah y por la Gemara, o Gemara. Entonces, ellos dicen que Jesucristo no hablaba arameo, sino que hablaba una clase de hebreo que se llamaba el hebreo mishnaico. ¿Ya? Reitero, otros van a decir, no, Jesucristo no hablaba ni hebreo, el hebreo litúrgico, ni el hebreo mishnaico, sino que hablaba era arameo. De todas maneras, lo que sí es cierto es que ellos conservaban el idioma hebreo, digamos, desde una perspectiva muy, muy sagrada y lo consideraban, digamos, como tan sagrado que cómo vamos a estropearlo hablando ese idioma en la cotidianidad. ¿Ya? Eso pasa incluso hasta en la actualidad. Los judíos ultraortodoxos, los hasídicos, ellos no hablan hebreo en la cotidianidad, hablan un idioma que se llama yidis. Yidis porque ellos, por el mismo concepto, ¿cómo vamos a hablar hebreo en la cotidianidad si eso es un idioma sagrado? Eso es un idioma destinado única y exclusivamente para el uso litúrgico y teológico. ¿Correcto? Entonces no vamos a hablar hebreo en la cotidianidad y ellos hablan yidis. Ese es un concepto que, reitero, ellos dicen que eso viene de mucho más atrás por lo que les estoy diciendo. Entonces Jesucristo, cuando le alcanzan a leer el rollo, ese rollo está en hebreo y él, como todo buen judío, habla hebreo y, reitero, según algunos, habla también arameo, otros van a decir también va a hablar griego, etcétera. Bueno, en fin, esos son otros temas allí. No me quiero meter en ese asunto, pero hay una discusión bastante interesante por cuál fue el idioma de Jesucristo. ¿Listo? Bueno, como le comento, lo que le estaba diciendo era que la Biblia, que el arameo no
se acotaba solamente en esos pasajes de la Biblia que les di y en esas otras palabras, en otros pocos pasajes, sino que también está allí en unas versiones arameas que se conocen como los famosos Targumim. Ustedes han escuchado hablar del famoso Targum. Targum es un término, es un verbo, es uno de los cuatro, de los pocos o casi que el único verbo de 4 letras en la Biblia. Los verbos en la Biblia por lo general son trilíteros. Trilítero significa que tienen una raíz de 3 letras en su inmensa mayoría, pero hay muy pocos verbos que tienen una raíz de 4 letras, entre esos el verbo targum, que es la taf, la resh, la gimel y la mem, ¿correcto? Y ese targum significa traducir, interpretar también, ¿correcto? Y hay muchos targumim que fueron escritos en arameo. El arameo, reitero, no se agota ahí en el texto bíblico, sino que tiene muchos targum y también tiene versiones de la Biblia que fueron escritas en ese idioma. También por otro lado, está el siriaco, que es un dialecto del arameo y que es también muy importante en muchos manuscritos de la Biblia que nosotros tenemos, ¿ya? Les había dicho que en Israel, en el exilio y posexilio, el hebreo fue cayendo paulatinamente en desuso y que se preservó solamente para la liturgia como lengua sagrada, ¿correcto? Jamás ha perdido ese estatus de lengua sagrada, ¿ya? Tanto el hebreo como el arameo. No, ah, ese concepto de lengua sagrada no nos puede llevar a nosotros, digamos, como a malas interpretaciones, eh, sino que básicamente, tanto el hebreo como el griego son lenguas paganas. Lenguas paganas que se utilizan para colocar por escrito la revelación de Dios al ser humano, ¿correcto? Y que luego, obviamente, por haber sido utilizadas para colocar por escrito la revelación de Dios al ser humano, se empiezan a colocar también muchos conceptos teológicos, ¿ya? Y esos conceptos teológicos, obviamente, al hablar de aspectos de sacralidad, pues entonces van haciendo que a estos idiomas se les atribuya como un halo de sacralidad y entonces terminan siendo lenguas sagradas, ¿correcto? Pero inicialmente eran lenguas mm, normales, como cualquier otro idioma, ¿correcto? Pero entonces el arameo, perdón, el hebreo, reitero, fue cayendo en desuso paulatinamente, ¿correcto? Se preservó solamente para la liturgia, para la lengua sagrada. Ahora, por otro lado, ese estatus de sacralidad que les estoy comentando eh, eh, hizo que el hebreo no se perdiera totalmente. A veces se dice que el hebreo y el griego son lenguas muertas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Son lenguas que de pronto estuvieron moribundas en un tiempo, pero que fueron resucitadas. Yo les digo más bien lenguas resucitadas, porque realmente es como más eso, ¿ya? En el caso, por ejemplo, el hebreo se resucitó con un personaje que se llamó Eliezer Ben Judá. Eliezer Ben Judá era un judío que vivía en Europa, en Francia, si no estoy equivocado, y bueno, amante de la Torá, profundamente conocedor de la Torá, etc. Y entonces, antes de que Israel fuera declarado Estado por la ONU y por otras potencias allí, eh, Eliezer Ben Judá ya había ido a vivir a Israel por allá en 1920 en adelante, había ido a vivir a Israel y dijo, no, aquí necesitamos que el idioma hebreo sea el idioma oficial de Israel, ¿correcto? Y él empezó a trabajar tremendamente, empezó a inventarse una cantidad de palabras nuevas, de neologismos para las cosas nuevas, porque de todas maneras el hebreo de la Biblia, pues es un idioma muy antiguo y cómo llamamos una cantidad de cosas nuevas, así es de que él se inventó una cantidad de palabras, etcétera, y resucitó el idioma hebreo y luego ese idioma hebreo que él ayudó a construir a partir de la Biblia, es el idioma que se habla hoy en Israel.
todo lo que usted ha estudiado, si ya estudió hebreo, estos 5 niveles que usted estudió de hebreo con nosotros, todos esos 5 niveles le sirven para hebreo moderno. De hecho, le voy a decir algo bastante interesante y es que usted empezó agarrando el toro por los cachos, como decimos popularmente, porque empezó por lo más difícil, porque es mucho más complejo el hebreo moderno, el hebreo bíblico, el hebreo moderno. Bueno, pero ¿por qué le estoy diciendo todo eso? Porque como el hebreo empezó a caer en desuso y todo ese asunto, por lo que le estaba diciendo, entonces se asumió el arameo como un idioma cotidiano, ¿correcto? Y obviamente se sintió la necesidad de explicar la Biblia en el nuevo idioma de Israel. O sea, reitero que, ¿se acuerda que le dije que ellos habían tomado el arameo desde el exilio en Babilonia, los israelitas? Ahora, entonces, los Targumín no son traducciones. Le dije todo eso del hebreo y todo ese asunto porque, reitero, entonces como no se estaba utilizando el hebreo como idioma, digamos, como cotidiano, entonces necesitamos de todas maneras comunicarnos. Entonces ahí fue cuando se dio el arameo y el arameo, obviamente, pues también se utilizó para acercar la Biblia a una cantidad de gente que no conocía mucho de hebreo, ¿correcto? Pero que sí hablaban arameo y entonces los Targumín vinieron a llenar como ese vacío allí. Los Targumín realmente no son traducciones en el sentido, digamos, común y clásico del término, ¿ya? Una traducción de la Biblia, por ejemplo, como la Septuaginta o como otras traducciones, no, realmente no lo son, ¿ya? Los Targum no pretenden sustituir el texto hebreo original, sino que lo complementan, ¿ya? Porque les estoy hablando de Targum, de los Targumín, porque les estaba diciendo que el arameo no se agota en la Biblia, ¿correcto? No se agota en la cotidianidad, sino que también se utilizó para hacer muchos Targumín, ¿correcto? Muchos Targum. Y esos Targum, muchos de ellos los tenemos, los poseemos y han sido una herramienta muy importante en el estudio de la exégesis, de la crítica textual y una cantidad de situaciones para conocer también la, eh, para conocer la exégesis judía de los primeros siglos. Eso es muy importante. Entonces el Targumín, reitero, no pretende ser una traducción como lo fue la Septuaginta, sino que más bien es como intenta traducir la Biblia, pero simultáneamente darle una interpretación, ¿ya? Es decir, con una explicación, reitero, de lo que ellos proponían en la exégesis judía. Por ejemplo, Génesis 1.1 normalmente dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Targum, uno de los Targum más importantes que hay, ahorita le hablo algo más de ellos, de él, es el Targum Neófiti. Propone que en el principio, con sabiduría, creó Dios y terminó los cielos y la tierra. Entonces, fíjese que ellos, reitero, no es una eh, traducción, digamos, normal del texto bíblico, sino que es como una traducción con comentarios, ¿ya? En este caso, eh, eh, traducen el concepto o adicionan el concepto de sabiduría. Esto es, digamos, una interpretación que se ha dado desde la exégesis judía a la famosa, a la famosa pregunta de con quién estaba hablando Dios cuando dice hagamos, descendamos, confundamos, etcétera, etcétera. Entonces, los trinitarios han dicho que es la Trinidad, cosa que es falsa. Otros han dicho estaba hablando con otros dioses, otros dicen estaba hablando con los ángeles, otros dicen estaba hablando con la diosa Shera, que se decía que era la esposa de él, etcétera. Hay una cantidad impresionante de interpretaciones allí. Los judíos dicen, no señor, un momento, estaba hablando con la sabiduría, correcto, estaba hablando con la sabiduría, ¿ya? Yo estaba allí con él en el inicio, dice el texto bíblico, hablando de la sabiduría, correcto, creándolo todo, etcétera. Entonces, no, un momento, está hablando con la sabiduría. Y los Targumim hacen esa clase de, digamos, como de traducción con comentarios adicionándole
y dándonos a conocer, reitero, algunas posturas de la exégesis judía de los primeros siglos, que eso es también algo muy importante. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros ya estamos leyendo, digamos, como una, un resultado de un ejercicio exegético. La Biblia es la resultante de una exégesis que se hizo de conceptos, de libros y de cosas que se tenían, a los cuales se le hace un análisis exegético y se coloca por escrito. Y eso da como resultado la Biblia. Pero, a ver, entonces, ¿cuál es la historia de la exégesis judía? A veces nosotros hablamos mucho fácilmente de los métodos diacrónicos, por ejemplo. Recordemos que la exégesis tiene varios métodos, ¿no? Están los métodos los métodos diacrónicos, sincrónicos, estructuralistas, postestructuralistas y contextuales. Y en los métodos diacrónicos hay unas cantidades, crítica textual, crítica a las formas, crítica a los géneros, crítica literaria, ¿correcto? Pero esas son exégesis básicamente desde la escuela alemana, ¿ya? Pero ¿dónde está la exégesis judía? Entonces, los Targumín nos ayudan mucho a entender o a conocer un poco la resultante de la exégesis judía de los primeros siglos, ¿ya? Y están escritos, reitero, en arameo, ¿ya? Reitero, Targum significa interpretación, explicación, traducción, y nos dan a conocer todo ese ejercicio exegético de los primeros siglos. Ahora, por otra parte, los Targumín también destacan la trascendencia del concepto de Dios. En textos que utilizan muchos antropomorfismos, en los Targumín pretenden desaparecer esos antropomorfismos. Recuerde que un antropomorfismo es eh, eh, atribuir a Dios comportamientos o actitudes o cosas que solamente tiene el ser humano. Cuando la Biblia dice la mano de Dios, el dedo de Dios, la espalda de Dios, la boca de Dios, o sea, esos son antropomorfismos, no es que Dios tenga una mano, una boca o una espalda. O también hay antropomorfismos espirituales o emocionales, etcétera. Dios habla, Dios se entristece, ¿correcto? En fin, los Targumín evitan esos antropomorfismos divinos, colocando incluso a veces un atributo divino antes que utilizar un antropomorfismo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, Génesis 12:23 dice, y el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Y en el Targum Neófiti nuevamente dice, y la gloria en la Shekinah del Señor pasará hiriendo a los egipcios. Entonces fíjese que aquí como que mantiene la trascendencia del Todopoderoso y prefiere colocar aquí, en este caso, la gloria en la Shekinah, ¿correcto? Era la nube, la presencia del Señor allí. Eso hacen los Targumim, que reitero, están escritos en arameo. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. En el Targum Neófiti dice, y la palabra menra, en arameo menra, la palabra del Señor dijo, haya luz, y hubo luz, de acuerdo con los decretos de su menra, ¿correcto? Reitero, los Targum están escritos en arameo. Se habla también entonces de Targumín. De Targumín, ¿por qué? No de Targum en singular, sino de Targumín en plural. ¿Por qué? Primero, reitero, los Targumín no son un proyecto de traducción completa de la Biblia hebrea, no. En un mismo tiempo, con unas mismas características, no, para nada. Son interpretaciones diferentes en diferentes periodos, versiones diferentes de un mismo libro de la Biblia, es decir, usted va a encontrar Targum eh, o Targum de Isaías, Targum de Job, Targum de Levíticos, Targum de cada uno de los libros de la Biblia. Y no solamente un Targum de cada uno de esos libros, sino muchos Targúmenes o Targumín de esos, cada uno de esos libros, ¿ya? Entonces, son muchas versiones diferentes de un mismo libro de la Biblia, muchas clases de Targum allí, y reitero, están escritos en arameo. Los Targumín, por ejemplo, de Levítico y de Job datan del siglo I antes de Cristo. Ahí le estoy dando esta fecha porque había gente que decía que los Targumín databan de mucho tiempo después, por allá antes de Cristo, segundo, tercero, pero en las cuevas de Qumran se encuentran muchos Targumín también, ¿correcto? Ahí está. Ahora, por otro lado están los Targumín del Pentateuco, que se dividen en dos grandes grupos. Usted ha escuchado hablar del Targum de Onkelos.
A veces se encuentra con K, a veces se encuentra con Q. O los Targumín palestinos, ambos son Targumín del Pentateuco y ambos proponen interpretaciones diferentes. Y reitero, eso está escrito en arameo y ha sido de gran ayuda para la crítica textual y para el estudio de manuscritos de la Biblia, reitero, en arameo y siriaco, ¿correcto? Otro Targumín que le he mencionado varias veces es el de Neófiti, que ese fue descubierto por un erudito español del Antiguo Testamento que se llamó Alejandro Díez Macho. Por allá en 1956 en la Biblioteca Vaticana lo descubrió. Se creía que eso era otra cosa. Este erudito se puso a investigar por allá y dijo, no, un momento, este es lo que se conoce como o se le dio ese nombre del Targumín Neófiti, y es uno muy importante allí. Hay otro Targum del Pentateuco que se llama el Pseudo Jonathan, ¿ya? Que son, reitero, interpretaciones, traducciones comentadas del Pentateuco. Y por otro lado están las versiones siriacas, ¿ya? Es decir, las versiones en arameo, porque recuerde que le dije desde el inicio que el siriaco era como una derivación del arameo. Y la necesidad de las versiones siriacas es por los exilios. Asirio, babilónico, desde allá. Viene eso, se pierde. Entonces, reitero nuevamente, el hebreo, la gente habla arameo por lo que el idioma arameo era el idioma oficial, según lo que le comenté al inicio. Y entonces luego, más adelante, los cristianos llegan a esos lugares muchos años después, por allá después del ministerio de Jesucristo, llegan también a esos lugares y se hace necesaria entonces una Biblia en ese idioma, ¿ya? La versión siriaca del Antiguo Testamento se llama la Peshita. Ustedes la habrán escuchado mencionar. Allí también nos sirve el arameo, ¿verdad? Listo, la Peshita. Significa vulgar o común y se lleva a cabo en el siglo segundo después de Cristo y está escrita o está traducida directamente desde el hebreo. Mucha gente pensó o pensaba que esa Biblia había sido escrita o traducida desde la Septuaginta, pero no, ella fue escrita eh, directamente desde el hebreo, o traducida, perdón, directamente desde el hebreo. Esta sí es una traducción en todo el sentido de la palabra. Y curiosamente es una traducción, aparte que es una traducción en todo el sentido de la palabra, es una traducción dinámica. Recuerden que yo a ustedes les hablo de que cuando uno hace una traducción, uno tiene, lo primero que tiene que decidir es si va a ser una traducción formal o dinámica. Las traducciones formales son las que están más pegadas a los idiomas originales, aunque no resulte tan claro y tan sencillo para la gente del idioma vernáculo al cual se va a hacer la traducción. Mientras que las traducciones dinámicas no están tan pegadas palabra por palabra a los idiomas originales, sino al sentido del texto. Y ese sentido del texto es el que ellos toman y traducen. Eso pasa con la Peshita. La Peshita es una traducción dinámica que resulta muy clara eh, 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 para la gente que no trabajaba el hebreo, sino que era el arameo. Así es de que es una traducción muy clara, legible, comprensible, reitero, para los que no trabajaban el hebreo, pero que sí hablaban arameo. Y se preocupa, como les comento, más por el sentido del texto, por la claridad que el lector tiene que tener en lugar de esos otros temas. Muy bien. Entonces, esta es una pequeña introducción al arameo imperial, ¿correcto? Que es lo que nosotros vamos a trabajar en este curso. No pretendo que en esta pequeña traducción, eso es más bien un ejercicio muy soslayado, muy de forma generalizada. Todo esto que yo les dije hoy se puede profundizar y se debería profundizar hasta cuando se quiera, ¿ya? Por otro lado, también quiero decirles que en el diccionario, por ejemplo, un diccionario como este diccionario lo tengo así todo viejito y así lo presento, porque es que yo leo mucho este diccionario y lo tengo allí aprendiendo cada vez léxico nuevo, etcétera, etcétera. En un diccionario como este y en casi todos los diccionarios del hebreo bíblico, para el hebreo más o menos hay unos 5.713 palabras para el hebreo, ¿ya? 5.713 palabras. Mientras que para el arameo hay solamente 708 palabras. Entonces, fíjese que el arameo que nosotros vamos a trabajar, que está en la Biblia,
reitero, está solamente 708 palabras. Claro, raíces, podríamos decir, pero ni tanto raíces porque hay muchas palabras que comparten la misma raíz. Aquí no estamos hablando de las palabras que tienen plural o duales o que tienen otras conformaciones, etcétera. Pero reitero, dándole un ejemplo, en este diccionario hay para el hebreo de la Biblia más o menos 5.713 palabras, ¿correcto? Más o menos allí, 5.713 palabras, mientras que para el arameo de la Biblia en este mismo diccionario hay 708 palabras. Y aquí están incluidas, reitero, todas las palabras, tanto el hebreo como el arameo. Hay un datico adicional en el griego en la Biblia, hay más o menos como unas 6.140 palabras en griego. Realmente son muy pocas palabras si nosotros tenemos en cuenta que nuestro idioma español, en un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hay 150.000 palabras. Entonces realmente es muy poco lo que nosotros podríamos y tendríamos que, digamos, memorizar en cuanto al léxico, vocabulario, para poder entender tanto el hebreo como el griego como el arameo de la Biblia. Entre todas serían más o menos ¿cuánto? 5.700 más 6.000, serían 7.000, como 8.000 palabras. Sí, estoy bien, no sé. 5.000, no, no, mentiras, estoy mal. 5.700 del hebreo, 6.400, perdón, 6.100 del griego, serían 11.000, 12.000, 13.000 palabras entre el hebreo, griego y el arameo que conforman el texto bíblico en Antiguo y Nuevo Testamento, en hebreo, arameo y griego. ¿Listo? Entonces, bienvenidos. Vamos a trabajar con el arameo imperial. El Señor les bendiga, que estemos bien, muchísimos éxitos y nos vemos en nuestra próxima clase. Un abrazo.